Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Pero antes de empezar, me ayudaría mucho si le das like. Suscríbete. Activa la campanita. Comenta y comparte. ¿Qué misterios oculta el manuscrito Voynich? El manuscrito Voynich es, sin duda, uno de los enigmas más fascinantes. Se trata de un libro ilustrado, que combina textos cifrados y dibujos que parecen desafiar toda lógica y comprensión. Sus contenidos permanecen en gran medida desconocidos, ya que ni siquiera los expertos más destacados han logrado descifrar su significado o propósito con certeza absoluta. Escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y en un idioma que resulta incomprensible para cualquier lingüista contemporáneo. El nombre Voynich proviene del comerciante de libros antiguos Wilfred Voynich, quien adquirió el manuscrito en 1912. Desde entonces, ha pasado a ser propiedad de la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos en la Universidad de Yale, donde se conserva bajo condiciones controladas para preservar su frágil estado. El manuscrito revela una escritura que fue realizada de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, generalmente línea por línea, aunque sin utilizar técnicas modernas para mantener renglones rectos. Los márgenes izquierdos tienden a estar bastante alineados, pero las líneas no son uniformes ni perfectamente rectas. La disposición del texto en párrafos cortos, formados por grupos de caracteres separados mediante espacios. El sistema de escritura empleado en el manuscrito no tiene precedentes conocidos. Los análisis paleográficos y criptográficos realizados a lo largo de los años sugieren que podría tratarse de un código o cifrado extremadamente complejo o incluso un idioma inventado. Hasta ahora no hay consenso sobre cuándo, dónde ni por quién fue elaborado este texto. Algunos investigadores apuntan a una datación temprana en el siglo XV mediante carbono 14, situando su origen entre 1404 y 1438. La historia del manuscrito también está envuelta en leyendas. Se dice que pudo haber sido propiedad de personajes históricos como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico o alquimistas renacentistas. Lo que resulta aún más intrigante es el contenido visual del manuscrito. Incluye gráficos astrológicos complejos, dibujos detallados de plantas inusuales, muchas veces desconocidas o inexistentes. Además, figuras femeninas desnudas, algunas embarazadas, emergiendo aparentemente de tubos o embudos o sumergidas en líquidos verdes vibrantes. William Friedman, reconocido criptógrafo militar estadounidense fallecido en 1969, sugirió que podría tratarse simplemente de un idioma inventado sin ninguna base lingüística real. Una especie de lengua artificial creada para proteger secretos. Otros estudiosos han planteado que quizás esté escrito en alguna forma antigua extinta como el proto-romance o algún dialecto precursor del latín vulgar. Sin embargo, estas hipótesis generan controversia debido a la falta de evidencia concluyente y las dificultades para correlacionar estos idiomas con las características del texto. Desde su descubrimiento por Wilfred Voynich, quien encontró el manuscrito escondido entre otros documentos medievales adquiridos a un colegio jesuita. El objeto ha sido objeto constante de estudio e investigación exhaustiva. Aunque diversas técnicas modernas como la radiografía, análisis químico y escaneo digital, aún no se ha logrado descifrar su mensaje central ni comprender plenamente su finalidad original. La datación mediante carbono 14 sitúa su creación en una época en la que Europa experimentaba un auge cultural e intelectual significativo durante el Renacimiento temprano. Algunos especulan que pudo haber sido obra de un alquimista. Curas como John Dee, astrónomo y ocultista asociado a la corte isabelina. Se cree que el propio John Dee pudo haber tenido alguna relación con el manuscrito dado su interés por los textos herméticos y mágicos. Además, algunos estudios sugieren que podría haber sido propiedad del mismo Dee o asociado con sus colecciones personales. Sin embargo, estas conexiones todavía permanecen en el terreno especulativo dado la falta de pruebas definitivas. Lo cierto es que si alguno de sus anteriores dueños logró encontrarle sentido, esa información no ha trascendido hasta nuestros días. El misterio persiste. ¿Qué conocimientos ocultos contiene realmente? ¿Fue creado como una obra artística codificada o como una herramienta práctica para algún ritual mágico?
El manuscrito Voynich continúa despertando curiosidad tanto entre investigadores profesionales como entre aficionados al misterio histórico y tecnológico. Sin embargo, su esencia sigue intacta. Una ventana abierta hacia un conocimiento antiguo perdido. O quizás nunca existente, cuya verdadera naturaleza permanece oculta tras sus páginas, decoradas con símbolos indescifrables y dibujos desconcertantes. El Mare Celeste, a menudo escrito incorrectamente como Maurice Celeste, fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico. Hallado frente a las Islas Azores, el 4 de diciembre de 1872. Fue encontrado por el bergantín canadiense Dei Gratia en buenas condiciones, sin nadie a bordo y muy lejos de donde debería encontrarse. El Mare Celeste fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, y se votó con registro británico en 1861 con el nombre de Amazon. Su propiedad y registro cambiaron a manos de un estadounidense en 1868. Cuando adquirió su nuevo nombre y navegó sin incidentes hasta su viaje de 1872, Benjamin tomó el mando del Mare Celeste para su primer viaje. Después de su extensa remodelación en octubre de 1872, vista con destino a Génova, Italia, había hecho arreglos para que lo acompañaran su esposa y su hija, mientras que su hijo en edad escolar se quedó en casa con su abuela para asistir a la escuela. Briggs eligió la tripulación para este viaje con cuidado. El primer oficial, Albert Richardson, estaba casado con una sobrina de Winchester y había navegado antes a las órdenes de Briggs. El segundo oficial, Andrew Gelling, tenía alrededor de 25 años y era de ascendencia danesa, aunque había nacido en Nueva York. El sobrecargo, el recién casado Edward William Head, fue recomendado personalmente por Winchester. Los 4 marineros eran todos alemanes de las Islas Frisias. Un testimonio posterior los describió como marineros pacíficos y de primera clase. Briggs se declaró notablemente satisfecho con la nave y la tripulación en una carta que le escribió a su madre poco antes de la travesía. Sarah Briggs le informó a su madre que la tripulación parecía competente. El Mare Celeste fue encontrado cuando se dirigía con rumbo vacilante hacia el Dei Gratia. Los movimientos erráticos y la disposición extraña de sus velas llevaron a Morehouse a sospechar que algo andaba mal. Como las naves estaban cerca, pudo ver que no había nadie en cubierta y no recibió respuesta a sus señales. Así que envió en un bote a DeBeau y al segundo oficial John Wright para que investigaran. Por el nombre en la popa, los marineros se dieron cuenta de que se trataba del Mare Celeste. Luego subieron a bordo y encontraron la nave desierta. Las velas, parcialmente despegadas, estaban en pobres condiciones, faltaban algunas secciones y gran parte de los aparejos estaba dañada, con las sogas colgando libremente a los lados. La cubierta de la escotilla principal estaba asegurada, pero las escotillas de la proa y del lazareto estaban abiertas, sus tapas estaban cerca de ellas en la cubierta. Además, la bitácora que alojaba la brújula había sido movida de su sitio y la cubierta de cristal estaba rota. Tenía aproximadamente 1 metro de agua en la bodega, una cantidad significativa pero no alarmante para un barco de ese tamaño. La última entrada en el cuaderno de bitácora de la nave, que encontraron en la cabina del primer oficial, estaba fechada a las 8 horas del 25 de noviembre, 9 días antes. Registraba la posición del Mare Celeste en ese entonces como cerca de la isla de Santa María en las Azores, casi a 740 kilómetros del punto donde el Dei Gratia encontró la embarcación. En la cabina de Briggs, DeBeau encontró algunas pertenencias esparcidas, incluyendo una espada en su funda que estaba debajo de la cama. Pero la mayoría de los papeles de la embarcación estaban perdidos junto con los instrumentos de navegación del capitán. El equipo de cocina estaba guardado cuidadosamente y no había comida preparada o en preparación, pero sí bastantes provisiones en las alacenas. No descubrieron muestras evidentes de fuego o violencia, a pesar de esto. El barco estaba en condiciones de navegar, con las velas parcialmente izadas. Y casualmente sin los botes de rescate. La última anotación en el diario de a bordo era de 10 días atrás. La nave partió de Nueva York con rumbo a Génova el 7 de noviembre. Y al momento de ser encontrado tenía suficientes suministros.
Su carga de alcohol desnaturalizado estaba casi completa y las pertenencias del capitán y la tripulación seguían en su lugar. Nunca se volvió a tener noticias de ninguno de los miembros de la tripulación. Nunca se esclareció el hecho, en el que la tripulación se esfumó. La leyenda del Conde de Saint-Germain es, sin duda, una de las historias más enigmáticas y fascinantes que han perdurado a lo largo de los siglos. Este personaje, cuya verdadera identidad y origen permanecen envueltos en un velo de misterio, fue considerado en su tiempo como un consejero de reyes, una figura destacada en la alta sociedad europea, y un alquimista con conocimientos profundos en las ciencias ocultas y el saber esotérico. Su vida parece estar llena de contradicciones. Por un lado, era un hombre de cultura excepcional, con talentos en el violín, la pintura y la conversación. Por otro, su historia personal carece de datos verificables, ya que no se conoce con certeza su fecha o lugar de nacimiento ni la fecha exacta de su fallecimiento. Durante el siglo XVIII, Saint-Germain alcanzó una notable fama debido a su estrecha relación con Luis XV de Francia. La corte francesa lo admiraba y temía a la vez, pues su presencia generaba tanto respeto como recelo. Algunos le atribuían cualidades casi divinas o un genio incomparable, capaz de dominar múltiples disciplinas y conocimientos secretos transmitidos por sociedades esotéricas como los francmasones o los rosacruces. Sin embargo, otros lo consideraban un charlatán astuto que manipulaba a sus interlocutores mediante discursos convincentes y misteriosos rituales. La desconfianza hacia él crecía especialmente entre los miembros más conservadores de la corte, quienes veían en su influencia una amenaza a su poder. Su participación en decisiones políticas internacionales también alimentó las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Se dice que Saint-Germain tuvo acceso a información confidencial y que influyó en ciertos movimientos diplomáticos cruciales para Francia y Europa en aquella época. La tensión alcanzó tal punto que, ante la posibilidad de ser arrestado por motivos políticos o por conspiraciones internas, el conde decidió huir rápidamente hacia Inglaterra, donde continuó participando en círculos aristocráticos y ocultando su verdadera identidad. Una faceta adicional del mito sostiene que Saint-Germain habría sido miembro activo de sociedades secretas como los francmasones o los rosacruces. Se cree que poseía conocimientos ancestrales transmitidos mediante ritos antiguos reservados solo para iniciados. Además, hay relatos que aseguran que previno al rey Luis XVI sobre la inminente Revolución Francesa. Una advertencia que muchos interpretan como prueba de sus poderes proféticos. También se le atribuye la capacidad para predecir acontecimientos futuros con precisión asombrosa, y contar historias como si hubiera estado presente en cada uno de esos eventos. La muerte del conde de Saint-Germain resulta igualmente envuelta en misterio. Los registros oficiales indican que falleció el 27 de febrero de 1784, mientras colaboraba con el príncipe Carlos de Hesse-Kassel en Alemania, en actividades relacionadas con la alquimia. Sin embargo, cuando alguien preguntaba sobre su desaparición o muerte real, él solía cambiar rápidamente de tema o mostraba signos evidentes de evasión. En años posteriores, se registraron avistamientos del conde en diversas partes del mundo, Viena, Oriente Medio, e incluso en algunos documentos secretos del siglo XIX sugieren que pudo haber sobrevivido mucho más allá de esa fecha oficial. ¿Fue acaso Saint-Germain un viajero del tiempo? ¿Un inmortal condenado a recorrer siglos sin envejecer? O quizás se trate simplemente de una figura cuyo conocimiento y habilidades trascienden nuestra comprensión racional. Lo cierto es que este personaje continúa siendo objeto tanto de investigación académica como de leyendas populares. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido un espíritu ancestral o una entidad sobrenatural disfrazada bajo apariencia humana. Sin duda alguna, el conde de Saint-Germain sigue siendo uno de los símbolos más misteriosos y una figura cuya existencia desafía toda lógica convencional y alimenta las teorías más audaces sobre la naturaleza del tiempo y la inmortalidad. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, comenta y haz clic en la campanita. Y no olvides suscribirte y compartir. Abrazo grande y gracias totales.